Buenas de nuevo. En este vídeo vamos a comenzar con uno de los elementos más importantes a nivel conceptual dentro de la orientación a objetos, como es el caso del polimorfismo. Pero antes de esto voy a repasar un par de ejemplos de MRO que he visto que a lo mejor no se quedó lo suficientemente claro y por recapitular un poquillo. MRO vimos que era la manera que teníamos, el orden, para poder coger métodos o atributos que eran similares en diferentes clases. En el caso de Natsu, vimos que Natsu hereda de guerrero y piromántico, y estos a su vez de jugador. Y si veíamos el MRO, veíamos que primero la subclase, que es Natsu, luego guerrero. Guerrero dijimos que era porque está a la izquierda, después piromántico y después jugador. Aquí podría haber la duda de por qué no Natsu, guerrero, jugador y después piromántico. Y esto se debe a que cuando vemos el MRO de guerrero, vemos que sería guerrero, jugador. Y posteriormente para piromántico, como tiene el mismo padre, sería piromántico, jugador. De manera que van primero las subclases. Y por eso tiene este orden. Ahora vamos al caso un poco más largo que hicimos y vamos a coger uno de ellos. Por ejemplo, vamos a coger el primero, A1A. En este caso, A1A hereda de A1 y B1, A1 hereda de A y B1 hereda de B. ¿Qué supone esto? Que, vale, primero A1A, correcto. Después A1. Es el primero porque está colocado a la izquierda. Pero aquí, en lugar de coger B1, coge A. Esto se debe a que si hiciéramos el MRO de A1, veríamos que tiene MRO de A1 a. ¿Qué pasa? Que como no tiene el mismo padre que B1, va a terminar esta rama, dado que no están compartiendo padre, y tiene que continuar hasta que finalice esta, de manera que coge A. Posteriormente vuelve a donde se había producido, digamos, las posibilidades, coge B1 y como el MRO de B1 sería B1B, coge ya por último su superclase que sería B. Espero que con esto haya quedado un poquillo más claro, porque pienso que podría haber dudas de por qué en este caso sigue este orden cuando tienen dos padres diferentes y por qué en el otro caso que tienen el mismo padre las tres clases se cumple que es de esta manera. Pues sería debido a esto. No obstante, os recomiendo que hagáis ejemplos tochos donde se den muchas casuísticas y veáis cómo funciona todo esto. Ahora vamos a empezar con un cuaderno de Júpiter nuevo, donde he añadido ya el polimorfismo. He añadido también el Palacio de la Memoria, la nueva implementación que vamos a hacer. Recordar que, bueno, escapamos del boss, ahí pusimos las letras que representaban el MRO. Y si bajamos por aquí, tenemos una hoguera que podemos descansar. Yo me curo de la vida que me pegó de cuando me pegó el boss. Y volvemos a la teoría. Yo aquí como teoría he metido que el polimorfismo es la capacidad de enviar el mismo mensaje a diferentes objetos y que cada objeto responda de manera distinta según su propia implementación. Este concepto permite que una misma interfaz pueda ser implementada por múltiples clases. Y luego el que vamos a llevar a cabo, que es el polimorfismo de inclusión para herencia, es cuando una subclase redefine los métodos de su superclase. Como ejemplo, para explicar esto y que sea un poco más entendible, he cogido el tema de decir buenos días. ¿Qué pasa? Que una persona, imaginemos que quisiéramos que nuestra aplicación diga buenos días, pero claro, una persona, según el idioma que haya escogido, ese buenos días va a ser en el idioma correspondiente.
siempre vamos a querer decir buenos días y el nombre, pero según la persona y el idioma que esta persona utilice, el saludo que vamos a llevar a cabo va a ser diferente. De manera que vamos a explicar esto un poquillo. Yo aquí he creado una superclase que es persona y persona recibe en su constructor nombre. Yo aquí he elevado un error, que esto es para que cuando yo llame a esta clase, como yo no quiero realmente usar esta clase, simplemente es un molde, que me diga, este método debe ser implementado por las subclases. O sea, que me dé ese error. Posteriormente, yo lo que quiero es que cada clase tenga su método de saludar, que sea con sus buenos días correspondientes al idioma y el nombre que añadamos. Y aquí he metido una función que es saludar persona. Esta función toma un parámetro llamado persona que espera una instancia de una subclase de persona. Es decir, cuando yo haga una instancia de cualquiera de estas subclases, se la vamos a añadir a esta función. Y dentro de la función, cuando llamemos al método saludar de la instancia persona, utilizando persona saludar, como es este caso de aquí. Es decir, yo le añado la instancia después de utilizar la clase y posteriormente utilizo el método saludar. ¿Qué pasa con esto? Que yo cuando ejecute este código, yo he hecho 5 instancias con cada una de las clases y vemos que aun siendo en este caso el mismo método, vemos que el saludo me lo hace diferente, debido a que según la clase y según cómo he definido el saludar, lo va a llevar a cabo de la manera correspondiente. Aquí, por ejemplo, si yo descomentara la clase padre, me daría un error, not implemented error, y me dice este método debe ser implementado por las subclases, para asegurarnos que se utilicen las subclases. Aquí abajo, en lugar del método, estoy utilizando una función, saludar persona, que acepta cualquier objeto que sea una instancia de una subclase de persona. Llamamos a saludar persona e imprimimos resultado. Llamamos a saludar persona de lo que sería la función y esta función dentro tiene el prim persona saludar y conseguiríamos lo mismo que utilizando el método. De manera que el polimorfismo es muy interesante porque te permite que puedas tener para un mismo método diferentes comportamientos. Espero que más o menos os haya quedado claro. Intentar algún ejemplo por vuestra cuenta y nos vemos en la siguiente clase.